La casa olía a moho y a ropa sucia. Llevaba 3 semanas así, ese olor que se mete en las cortinas y no sale ni con cloro. Pedro estaba sentado en el sillón de la sala, rodeado de platos sucios, con una camisa arrugada que llevaba puesta desde hacía 4 días. Tenía los ojos rojos, no de llorar exactamente, sino de ese cansancio que da cuando uno no duerme bien, cuando la almohada huele raro y las sábanas están tiesas de mugre. Acababa de llamar por 5ª vez esa mañana al celular de Rosa, otra vez directo al buzón. Se levantó del sillón, sintió cómo le crujían las rodillas. En la cocina, el fregadero estaba hasta arriba de trastes con comida seca pegada. Abrió el refrigerador. 3 cervezas tibias y un jitomate podrido. Ni siquiera sabía dónde guardaba ella el arroz. ¿O se compraba ya hecho? Nunca le había prestado atención. Cerró el refrigerador de un golpe. El estómago le gruñó. Llevaba 2 días comiendo puras quesadillas quemadas de la tienda de la esquina. Su hijo Rodrigo había venido ayer con la ropa sucia de toda la semana, buscándola a ella. ¿Y mi mamá?, había preguntado, como si Pedro tuviera alguna respuesta. No sé, mijo. Se fue. ¿A dónde? ¿Con quién? ¿Por qué? Pedro tampoco lo sabía. Simplemente un día llegó del trabajo y la casa estaba vacía, silenciosa, fría, sin ese olor a frijoles que siempre lo recibía, sin la voz de Rosa cantando rancheras mientras lavaba los trastes. Pero déjenme regresarme. Déjenme contarles cómo llegamos a esto, porque esta historia no empezó hace 3 semanas. Empezó hace 42 años, cuando yo, Rosa Guadalupe Hernández Flores, me casé con Pedro Sánchez, creyendo que el matrimonio era para siempre, que el amor lo podía todo, y que una buena esposa aguanta lo que sea. Me llamo Rosa Guadalupe, tengo 58 años, y durante 4 décadas fui la esposa perfecta. La que nunca se quejaba, la que siempre tenía la comida lista, la que comía sus tortillas frías en la estufa mientras los demás cenaban caliente en la mesa, la que limpiaba, planchaba, lavaba, barría, trapeaba y después se iba a dormir sin que nadie le diera las gracias. La invisible, la que no existía más que para servir. Pero esa Rosa ya no existe. La Rosa que les habla ahora es otra. Es la Rosa que se fue una tarde de octubre sin avisar, sin dejar nota, sin despedirse. La Rosa que aprendió que nunca es tarde para recuperar la dignidad, aunque tenga 58 años y las rodillas le truenen cuando se levanta. Y si me están escuchando ahora mismo, si están aquí conmigo en esta historia, es porque algo dentro de ustedes reconoce esa sensación, ese dolor callado de ser invisible en tu propia casa, ese cansancio de los huesos que no se quita ni durmiendo, esa rabia que se guarda tan adentro que uno ya ni la siente, hasta que un día explota. Antes de seguir, quiero pedirles algo de corazón. Esta historia que les voy a contar es fuerte, es real, y necesita llegar a más mujeres que están pasando por lo mismo. Si están escuchando gratis este contenido que me tomó años de sufrimiento vivir y valor para contar, regálenme un segundo para suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se pierden las próximas historias. Un like también ayuda muchísimo. Literalmente es un segundo de su tiempo, pero hace que YouTube nos recomiende a más personas. Y si se animan, déjenme un comentario contándome qué les parece lo que van escuchando, o de qué ciudad o país nos están viendo. Me encanta saber que somos una comunidad grande de mujeres apoyándonos. Cada like, cada comentario, cada suscripción hace que este canal crezca y llegue a más abuelas, a más mujeres maduras, que necesitan saber que no están solas. Les agradezco de corazón su apoyo. Ahora sí, vamos con la historia. Nací en Iztapalapa, en la Ciudad de México, en 1968. Mi mamá,
Esperanza, era lavandera. Mi papá, Tomás, trabajaba en una fábrica de textiles en la colonia agrícola oriental. Éramos 6 hermanos. Yo era la mayor de las mujeres. Teníamos una casa chiquita de 2 cuartos en la calle Rojo Gómez, cerca del mercado. El piso era de cemento frío, las paredes de tabiques inacabados. Cuando llovía se metía el agua por debajo de la puerta y había que poner trapos viejos para que no se inundara todo. Crecí viendo a mi mamá lavar ropa ajena en un lavadero de cemento en el patio, con las manos rojas del cloro y el jabón zote. Se levantaba a las 5 de la mañana para hacer el desayuno. Después lavaba, después hacía la comida, después seguía lavando, después la cena, después planchaba con esa plancha pesada de fierro que se calentaba en la estufa de gas. Nunca la vi sentada más de 5 minutos seguidos. Mi papá llegaba de la fábrica a las 7 de la noche. Se sentaba en la única silla buena que teníamos, la de madera con respaldo, y esperaba que le sirvieran. Primero la cerveza bien fría, después la comida. Nunca le vi lavar un plato. Nunca le vi barrer. Nunca le vi cambiar un pañal de mis hermanitos chiquitos. Eso es trabajo de mujer, decía cuando mi mamá le pedía ayuda con algo. Los domingos mi papá se iba a la pulquería con sus cuates. Mi mamá aprovechaba para lavar la ropa de toda la semana porque ese día no tenía que lavar ropa ajena. Yo la ayudaba. Tenía como 10 años. Tallábamos los pantalones de mezclilla de mis hermanos en el lavadero, con las manos metidas en el agua helada. «Mija», me decía mi mamá mientras tallábamos, «estudia. No te cases muy joven. Búscate un hombre bueno que te respete». Pero ni ella se había casado joven, ni mi papá la respetaba mucho que digamos. Así que no sé bien qué me estaba aconsejando. Tenía 2 hermanas menores, Lupita y Marcela. Lupita nació 3 años después que yo, Marcela 5 años después. Mis hermanos hombres eran Jesús, el mayor de todos nosotros, luego José Luis, y el más chico era Carlitos, que nació cuando yo ya tenía 13 años. Jesús se fue de la casa a los 16 para trabajar en el norte. José Luis consiguió trabajo de ayudante de mecánico. Carlitos todavía estaba en primaria cuando yo me casé. La colonia era dura en esos tiempos, fines de los 80. Calles sin pavimentar, basura en las esquinas, perros flacos peleándose por los desperdicios. Pero era mi colonia. Conocía a todos los vecinos. Doña Chuy vendía tamales en la esquina. Don Fermín arreglaba bicicletas en su garaje. La señora Meche tenía una tiendita donde fiábamos cuando se acababa el dinero antes de la quincena. Yo estudié hasta la secundaria. Me gustaba la escuela, me gustaba leer. Quería estudiar para secretaria, de esas que trabajan en oficinas bonitas con aire acondicionado. Pero cuando tenía 15 años, mi mamá se enfermó de los riñones. Tuvo que dejar de trabajar por un tiempo. Alguien tenía que lavar la ropa de los clientes para que siguiera entrando dinero. Ese alguien fui yo. Dejé la escuela a mitad del 2º año de secundaria. Empecé a lavar ropa igual que mi mamá. Las manos se me pusieron rojas y ásperas. Las uñas se me rompían del cloro. Pero teníamos que comer. Mi papá no ganaba suficiente en la fábrica para mantenernos a todos. Así que yo lavaba y mi mamá planchaba, cuando ya se sintió mejor. Fue en el mercado donde conocí a Pedro. Yo tenía 16 años. Había ido a comprar jitomates y cebollas para la comida. Él estaba comprando cigarros en el puesto de don Lalo. Era alto, de piel morena, brazos fuertes. Trabajaba de albañil. Tenía 22 años. Me vio y me sonrió. Yo me puse colorada como tomate y seguí mi camino. Pero Pedro era insistente. Empezó a aparecer seguido por mi calle. Le preguntó a los vecinos quién era yo, dónde vivía. Un día tocó a la puerta de mi casa. Mi mamá lo atendió. «Buenas tardes, señora. Vengo a pedir permiso para hablar con su hija Rosa». Mi mamá me llamó. Salí limpiándome las manos en el delantal, nerviosa. «¿Quieres que vayamos por un raspado el domingo?».
me preguntó Pedro. Miré a mi mamá. Ella asintió. Está bien, pero regresas antes de que oscurezca. Así empezó todo. Él venía los domingos por la tarde. Íbamos al Parque de los Venados, caminábamos, platicábamos. Me compraba elotes o raspados. Era atento. Me preguntaba por mi familia, por mis hermanos. Me contaba de su trabajo, de las casas que estaba ayudando a construir en Neza. Decía que quería ahorrar para poner su propio negocio de materiales de construcción algún día. A los 6 meses de noviazgo, Pedro habló con mi papá. Don Tomás, vengo a pedirle la mano de su hija Rosa. Tengo trabajo estable, no tomo mucho, y la voy a cuidar bien. Mi papá lo miró de arriba abajo. ¿Tienes casa? No todavía, pero estoy rentando un cuarto. Es chiquito, pero limpio. Mi papá asintió. Está bien, pero se casan por la iglesia, como Dios manda. Nos casamos 4 meses después, en febrero de 1985. Yo acababa de cumplir 17 años. La boda fue sencilla, en la iglesia de San Sebastián Mártir. Mi mamá me prestó su vestido de novia. Le tuvimos que meter el dobladillo porque ella era más alta que yo. Hicimos la comida en la casa de mis papás, en el patio. Carnitas que compró mi papá, arroz rojo que hizo mi mamá, frijoles y tortillas. Había como 40 personas. No me acuerdo bien de la misa. Todo pasó muy rápido. Recuerdo el olor a incienso, las flores blancas del altar, las manos sudadas de Pedro cuando me puso el anillo. Nos fuimos a vivir al cuarto que rentaba Pedro, en la colonia Reforma. En Iztapalapa también. Era un cuarto de 3 por 4 metros, en la azotea de una casa. Teníamos una cama, una estufa de 2 quemadores, una mesita y 2 sillas. El baño lo compartíamos con otras 3 familias que rentaban en la misma casa. Pero era nuestro. Yo estaba emocionada. Tenía 17 años y me sentía toda una mujer casada. Los primeros meses fueron buenos. Pedro salía a trabajar a las 6 de la mañana. Yo limpiaba el cuartito, iba al mercado, le hacía de comer. Cuando llegaba en la tarde tenía su comida lista y calientita. Nos sentábamos juntos a comer. Me contaba de su día, de las casas que estaban construyendo. Por las noches veíamos una tele chiquita en blanco y negro que nos había regalado mi suegra. Quedé embarazada a los 3 meses de casada. No lo habíamos planeado, pero Pedro se puso contento. «Va a ser hombrecito», decía, sobándome la panza que todavía ni se notaba. Nació Rodrigo en diciembre de 1985. El parto fue en el Hospital General de Iztapalapa. Fue parto normal, sin complicaciones, aunque dolió como si me estuvieran partiendo en 2. Pedro se quedó en la sala de espera. Cuando la enfermera salió con el bebé envuelto en una cobija azul, lo escuché gritar: «¡Es hombre! ¡Es hombre!». Con el bebé todo cambió. Rodrigo lloraba mucho en las noches. Yo me levantaba a calentarle el biberón en la estufa, lo mecía, lo paseaba por el cuartito para que no despertara a los vecinos de abajo. Pedro se quejaba del ruido. «Haz lo que se calle, tengo que trabajar mañana», decía, tapándose la cabeza con la almohada. Yo salía al pasillito de la azotea con el bebé en brazos, en el frío de diciembre, para que Pedro pudiera dormir. Los fines de semana Pedro empezó a irse con sus amigos. «Voy a echarme unas chelas con los cuates. Ahorita vengo», decía los sábados en la tarde. Se iba y regresaba ya noche, medio tomado, oliendo a cerveza y cigarros. «¿Y mi cena?», preguntaba. Yo le calentaba lo que había quedado de la comida. Se lo comía en la cama, viendo la tele, dejando las migajas en las sábanas. Cuando Rodrigo tenía 6 meses, volví a quedar embarazada. Pedro no se puso tan contento esta vez. «Otro chamaco. Ya ni la chingas, Rosa». Pero naciera quien naciera, teníamos que mantenerlo. Nació Daniela en agosto de 1987. Niña. Pedro ni fue al hospital. «Ya sé cómo es. ¿Pa' qué voy?», dijo.
Con 2 bebés chiquitos, el cuartito se sentía más chico. Rodrigo acababa de cumplir 2 años y todavía usaba pañales. Daniela lloraba cada 2 horas para que le diera pecho. Yo andaba todo el día en pijama, con el pelo grasoso amarrado en una cola, con unas ojeras hasta el suelo. No me daba tiempo ni de bañarme bien. Pedro llegaba del trabajo y ponía mala cara. «Esta casa es un chiquero. ¿Qué hiciste todo el día?» Yo miraba alrededor. Pañales sucios en una cubeta esperando a que hubiera agua para lavarlos. Trastes amontonados en el fregadero. Juguetes de Rodrigo regados por el suelo. Ropa sin doblar en la cama. «Estuve con los niños», contestaba. «Pues no se nota», decía él, agarrando la cerveza del refrigerador y sentándose a ver la tele. Empecé a notar cosas. Detalles chiquitos que al principio no le di importancia, pero que se fueron juntando como piedritas en el zapato hasta que ya no pude caminar sin que me doliera. La primera vez fue un sábado en la tarde. Habíamos ido a comer a casa de mis suegros. Mi suegra, doña Chole, había hecho mole. Toda la familia estaba ahí. Pedro, su hermano Raúl con su esposa Norma, su hermana Leticia con su esposo Memo. Estábamos sentados en la mesa, menos yo. Yo estaba en la cocina con doña Chole, ayudándole a servir los platos, a calentar las tortillas, a traer las cervezas. Cuando todos ya estaban comiendo, le dije a doña Chole: «¿Ya me siento?» Ella me miró raro. «Espérate a que acaben, luego comes lo que sobre en la cocina. Así hacemos aquí». Me quedé parada ahí con un trapo de cocina en las manos, viendo a mi esposo comer mole en la mesa con su familia. Nadie dijo nada. Nadie me dijo: «Ven, siéntate». Esperé a que terminaran. Recogí los platos. Después, ya en la cocina, comí de pie lo que quedó en las ollas, con una tortilla fría. Doña Chole comió a mi lado, también de pie. «Así es mejor, mija», dijo. «En la cocina estamos más a gusto». No le dije nada a Pedro. Pensé que era la costumbre en su familia, que las mujeres comían después, que era normal. Mi mamá hacía algo parecido a veces. Se quedaba en la cocina para seguir haciendo tortillas mientras mi papá y mis hermanos comían. Así que no me quejé. La segunda señal fue unos meses después. Rodrigo estaba enfermo, con calentura. Lo había llevado al doctor en la tarde. Me dieron una receta. Las medicinas costaban 200 pesos. Yo no tenía dinero. Le pedí a Pedro cuando llegó del trabajo: «¿200 pesos? ¿Para qué tanto?» «Es que está enfermo, Pedro. Necesita el antibiótico». Me dio 100 pesos. ¿Con eso alcanza? No alcanzaba. Tuve que pedirle prestado a mi mamá los otros 100. Esa noche, Pedro llegó con una caguama y una cajetilla de cigarros nuevos. Se puso a ver la tele, tomando su cerveza. Yo estaba con Rodrigo en la cama, poniéndole trapitos mojados en la frente para bajarle la calentura. Miré la cerveza. Costaba como 30 pesos. Los cigarros otros 40. 70 pesos que hubieran servido para la medicina de su hijo. Pero no dije nada. Me tragué el coraje. La tercera señal fue en mi cumpleaños número 21. Era agosto de 1989. Daniela tenía 2 años, Rodrigo casi 4. Yo me levanté ese día como cualquier otro. Hice el desayuno, cambié pañales, lavé ropa. Pedro se fue a trabajar sin decir nada. En la tarde vino mi mamá con un pastelito chiquito que había comprado en la panadería. «¡Felicidades, mija!», me dijo, abrazándome. Soplé las velitas con Rodrigo y Daniela. Pedro llegó en la noche. No traía nada. No dijo «feliz cumpleaños». Se sentó a cenar como si fuera un día normal. «¿No te acordaste?», le pregunté. «¿De qué?». «Es mi cumpleaños». Se encogió de hombros. «Ah, sí, se me olvidó. Ni modo». La cuarta señal fue que dejó de tocarme. Bueno, me tocaba, pero nada más cuando él quería.
En las noches, sin preguntarme si yo estaba cansada, si me dolía la espalda, si tenía ganas. Simplemente llegaba, me daba vuelta, y ya. Después se dormía. Yo me quedaba ahí acostada, mirando el techo del cuartito, sintiendo que mi cuerpo era como un objeto que él usaba cuando se le antojaba. La quinta señal fue cuando empezó a compararme con otras mujeres. La esposa de Raúl sí sabe arreglarse. Tú nada más andas en fachas. Yo miraba mi ropa. Un pants viejo, una blusa manchada de leche de bebé, chanclas desgastadas. ¿Cómo me iba a arreglar si no tenía dinero para ropa nueva? Si me la pasaba lavando pañales y haciendo de comer. Pero no decía nada. Me compraba una blusa en el tianguis con lo poco que me daba para el gasto. Trataba de peinarme mejor. La sexta señal fue cuando dejó de presentarme. Íbamos caminando por la calle. Nos encontrábamos a algún amigo suyo. ¿Qué onda, güey? Se ponían a platicar. Yo me quedaba ahí parada, con Daniela en brazos y Rodrigo de la mano, esperando. No me presentaba. No decía, ella es mi esposa. Yo era invisible. Un mueble que lo acompañaba. La séptima señal fue el día que le pedí dinero para comprarme unos zapatos. Los míos ya estaban rotos. Se me mojaban los pies cuando llovía. ¿Pa qué quieres zapatos nuevos si no sales a ningún lado?, me dijo. Esos todavía sirven. Yo miré mis zapatos viejos, con agujeros en las suelas, y sentí una tristeza enorme. Pero me aguanté las ganas de llorar. Asentí con la cabeza, y seguí usando esos zapatos rotos otros 6 meses, hasta que se desbarataron completamente, y no me quedó más remedio que comprarme otros en el tianguis con dinero que ahorré del gasto. La octava y última señal que debí haber visto antes fue un domingo que fuimos al Cerro de la Estrella con los niños. Era raro que Pedro quisiera salir con nosotros, pero ese día estaba de buenas. Llevamos tortas y refrescos. Los niños jugaron en el pasto. Yo extendí un mantel viejo en el suelo, saqué la comida. Comimos todos juntos. Después de comer, Pedro se recostó a dormir la siesta. Los niños se pusieron a jugar con otros niños que andaban por ahí. Yo me quedé sentada en el mantel, viendo el cielo, sintiendo el sol en la cara. Por un momento me sentí feliz, tranquila, hasta que Pedro se despertó y me dijo, «Ya vámonos, me estoy aburriendo». Recogí todo de volada, agarré a los niños y nos fuimos. En el camino de regreso, Rodrigo dijo, «Estuvo bonito, ¿verdad, mamá?» «Sí, mijo», le dije. «Estuvo bonito». Pero Pedro iba manejando con cara de pocos amigos, como si el paseo hubiera sido un sacrificio enorme que había hecho por nosotros. Esas señales estaban ahí, claritas. Pero yo no las quise ver. O las vi y me convencí de que era normal. Que así eran los hombres, que así eran los matrimonios, que yo tenía que aguantar porque para eso me había casado, para toda la vida, en las buenas y en las malas. Pasaron los años. Rodrigo entró a la primaria, Daniela también. Pedro seguía trabajando de albañil, pero nunca juntó suficiente dinero para su negocio de materiales. Yo seguía siendo ama de casa. Nos cambiamos a una casita más grande en la misma colonia, de 2 cuartos, con baño propio. No era gran cosa, pero era mejor que el cuartito de azotea. Pedro estaba orgulloso. «Mira lo que conseguí para ustedes», decía, como si yo no hubiera contribuido en nada, como si esos años de lavar, cocinar, cuidar niños, ahorrar cada peso del gasto no hubieran servido para nada. En esa casa fue donde la situación se puso peor. Pedro invitaba a sus cuates a ver el fútbol los domingos. Yo les servía botanas, cervezas, les hacía de comer. Ellos ni me volteaban a ver, ni las gracias me daban. Cuando terminaba el partido dejaban todo tirado. Botellas, platos, servilletas, cacahuates en el piso. Yo recogía todo mientras ellos seguían ahí sentados, platicando,
como si yo fuera la sirvienta, como si esa fuera mi obligación. Una vez, tendría yo como 35 años, me atreví a decirle a Pedro: «¿Por qué no les dices a tus amigos que recojan su basura?» Me miró como si le hubiera dicho la peor grosería del mundo. «¿Tú qué te crees? Esos son mis invitados. Tú tienes que atenderlos. Para eso eres mi esposa». Me encerré en el cuarto y lloré en silencio para que no me escucharan. Los niños crecieron. Rodrigo se hizo un muchacho alto y fuerte como su papá. Daniela era bonita, con el pelo largo y los ojos grandes. Yo me sentía orgullosa de ellos. Iban a la escuela, sacaban buenas calificaciones. Rodrigo quería estudiar para ingeniero. Daniela quería ser enfermera. Yo los animaba. Estudien, no sean como yo que no terminé ni la secundaria. Estudien para que no dependan de nadie. Pero en la casa, las cosas seguían igual, o peor. Pedro ya ni se molestaba en disimular su desprecio. Si la comida no le gustaba, aventaba el plato. «Esto está horrible. Ni siquiera sabes cocinar bien». Si la casa no estaba impecable cuando llegaba, hacía un drama. «¿Qué hiciste todo el día? Esta casa es un desastre». Si yo estaba cansada y me sentaba un rato a ver la novela, me decía: «¡Qué hueva de vieja! Nada más ahí sentada mientras yo me rompo el lomo trabajando». Y lo peor de todo es que empezó a decirme esas cosas delante de los niños. Rodrigo y Daniela crecieron viendo a su papá tratarme como basura. Al principio ellos me defendían. «No le hables así a mi mamá», decía Rodrigo. Pero Pedro le gritaba: «¡Cállate, escuincle! No te metas en cosas de adultos». Con el tiempo dejaron de defenderme. Se acostumbraron. Se volvió normal para ellos también. Cuando Rodrigo cumplió 18, se fue de la casa. Consiguió trabajo de ayudante en una construcción y rentó un cuartito por la colonia Escuadrón 201. «Lo siento, mamá», me dijo el día que se fue. «Ya no aguanto a mi papá, pero tú puedes venirte conmigo cuando quieras». Le di un abrazo. «No te preocupes, mijo, yo estoy bien». Pero no estaba bien. Me quedaba sola en la casa con Pedro y Daniela. Y Daniela andaba casi siempre en la escuela o con sus amigas. Daniela se casó a los 20 años, con un muchacho bueno, Jorge, que trabajaba de contador. Se fueron a vivir a Nezahualcóyotl. Yo me quedé completamente sola con Pedro. Y ahí fue cuando todo empeoró de verdad. Sin los niños en la casa, Pedro ya no tenía que fingir nada. Su verdadera cara salió completamente. Yo ya no era su esposa, era su sirvienta. Me levantaba a las 5 de la mañana para hacerle el desayuno. Huevos revueltos o divorciados, frijoles refritos, tortillas recién hechas, café de olla. Lo servía en la mesa. Él comía. Yo me quedaba parada junto a la estufa, por si se le ofrecía algo más. Cuando terminaba, dejaba el plato ahí en la mesa y se iba a trabajar. Yo recogía, lavaba los trastes, limpiaba la cocina, pasaba el día haciendo las labores de la casa. Barría, trapeaba, lavaba ropa, planchaba sus camisas de trabajo, limpiaba los baños, sacudía los muebles, iba al mercado, hacía la comida. A las 3 de la tarde tenía que tener la comida lista porque Pedro llegaba a esa hora. Yo ponía la mesa, servía los platos. Él se sentaba a comer. Y aquí viene la parte que más me dolía. Yo no me sentaba con él, ni me invitaba. Me quedaba en la cocina, esperando a que él terminara. Cuando me gritaba: «Rosa, tráeme más tortillas», o «Se acabó el agua», yo corría a llevárselas, como si fuera su empleada, como si no fuera su esposa. Cuando él terminaba de comer, dejaba los platos sucios en la mesa y se iba a recostar a ver la tele. Yo iba, recogía todo, lavaba los trastes, limpiaba la mesa. Después, ya cuando todo estaba limpio y en orden, yo me servía en un plato lo que había sobrado de la comida. Me sentaba en la mesa de la cocina, sola,
y comía mis frijoles fríos, mi arroz frío, mis tortillas frías, en silencio, escuchando la tele de la sala donde Pedro veía sus programas. Si protestaba, si le decía, «Pedro, ¿por qué no comemos juntos?», me contestaba, «Porque yo trabajo y llego cansado. Necesito comer tranquilo». «Tú puedes comer después. Total, no haces nada importante». No haces nada importante. Esas palabras me taladraban la cabeza. Yo que me levantaba antes que él, que me acostaba después que él, que todo el día estaba haciendo algo para que él tuviera ropa limpia, casa limpia, comida caliente. Pero no hacía nada importante. En las cenas era igual. Yo cocinaba. Él comía en la mesa de la sala, viendo la tele. Yo comía después en la cocina, lo que sobraba. Si no sobraba nada, pues me hacía una quesadilla o me comía unas galletas y ya. Él nunca preguntaba si yo ya había cenado. Nunca preguntaba si tenía hambre. Nunca preguntaba nada. Los fines de semana eran peores. Pedro se levantaba tarde, como a las 10 de la mañana. Se sentaba en el sillón en calzones y camiseta, a ver la tele. «Rosa, tráeme mi café». «Rosa, hazme unos huevos». «Rosa, caliéntame unas tortillas». Yo era como su control remoto con patas. Había que hacerle todo. Si algo no estaba a su gusto, gritaba, hacía berrinches. «Estos huevos están crudos. Este café está frío». Yo tenía que volver a hacerlo todo, hasta que quedara como él quería. Los domingos venía su hermano Raúl con Norma a comer. Yo pasaba todo el sábado limpiando la casa de arriba a abajo, preparando la comida del domingo. Hacía mole, o pozole, o birria, dependiendo de lo que se les antojara. El domingo en la mañana me levantaba temprano a terminar de cocinar, a poner bonita la mesa, a sacar los platos buenos. Llegaban a eso de las 2. «Qué rico huele, Rosa», decía Norma. Pero ella se sentaba en la mesa con los hombres. Yo servía los platos, llevaba las tortillas calientes, las cervezas, el agua fresca. Iba y venía de la cocina a la sala. Ellos comían, platicaban, se reían. Yo no me sentaba. Esperaba en la cocina a que terminaran. Cuando ya habían acabado, yo recogía todos los platos. Norma a veces me decía, «¿Te ayudo?». Pero era pura cortesía. Yo le decía, «No, gracias, yo puedo». Y ella se iba a la sala a seguir platicando. Yo lavaba montañas de trastes. Después, cuando ya todo estaba limpio, me servía en un plato hondo lo que había quedado en las ollas. A veces eran puros huesos del mole, pura gordita del pozole. Me sentaba en la cocina y comía eso, con una tortilla, en el piso. Sí, leyeron bien, en el piso de la cocina, porque resultó que con los años ni silla me dejaron. La única silla de la cocina Pedro la había llevado a la sala para él tener donde poner los pies cuando veía la tele. Así que yo comía sentada en el piso, con mi plato en las piernas, como si fuera un perro. Y nadie decía nada. Ni Pedro, ni Raúl, ni Norma. Todos sabían que yo comía ahí, en el suelo de la cocina, las sobras frías, y a nadie le importaba. Había veces que Rodrigo venía a visitarme. Llegaba sin avisar, tocaba la puerta. «Mamá, vine a verte». Yo me ponía feliz, le hacía de comer, nos sentábamos a platicar, pero si llegaba cuando Pedro estaba, todo cambiaba. Pedro se ponía celoso. «¿Qué haces aquí? ¿No tienes nada que hacer?». «Vine a ver a mi mamá», contestaba Rodrigo. «Ya la viste. Ahora vete. Tu mamá tiene que hacer la cena». Y Rodrigo se iba, molesto. Yo me quedaba ahí, con un nudo en la garganta, viendo a mi hijo irse porque mi esposo no lo quería en la casa. Daniela casi no iba. Cuando la llamaba por teléfono me decía, «Ay, mamá, es que tu casa me pone triste. No me gusta ver cómo te trata mi papá». «No me trata mal, hija», le mentía. «Sí te trata mal, mamá. Todos lo sabemos. No sé por qué lo aguantas.
y yo tampoco sabía por qué lo aguantaba. Supongo que porque tenía miedo. Miedo de quedarme sola. Miedo de no tener dinero. Miedo de que la gente dijera que yo era una mala esposa por abandonar a mi marido. Miedo de todo. Los años siguieron pasando. Yo cumplí 40, 45, 50 años. Mi cuerpo ya no era el mismo. Me dolían las rodillas de tanto estar de pie. Me dolía la espalda de cargar las bolsas del mercado. Tenía las manos llenas de callos y cortadas. El pelo se me puso blanco y ni me lo pintaba porque... ¿Para qué? Si a Pedro no le importaba cómo me veía. Me volví invisible. Pasaban los días y yo sentía que me estaba desvaneciendo, como si fuera un fantasma en mi propia casa. Pedro llegaba, comía, veía la tele, se dormía. Ni me hablaba, ni me preguntaba cómo estaba, ni me tocaba, nada. Yo era como un electrodoméstico, la estufa, el refrigerador, Rosa, todos igual de importantes, todos ahí para servir. Empecé a tener pensamientos oscuros. Me preguntaba qué pasaría si un día simplemente me acostaba y no me volvía a levantar. ¿Me extrañaría a alguien? ¿O nada más estarían molestos porque no habría quien hiciera la comida? Me daba miedo pensar esas cosas, pero no podía evitarlo. Una tarde estaba en el mercado comprando verduras. La señora que me vendía los jitomates, doña Rosita, me preguntó: ¿Y cómo está, doña Rosa? Y yo me puse a llorar ahí mismo, en medio del mercado, con una bolsa de jitomates en la mano. Lloré como no había llorado en años. Doña Rosita me abrazó. «Ay, doña, ¿qué le pasa?» «Ya no puedo más, doña Rosita», le dije. «Ya no puedo más». Ella me llevó a su puesto, me sentó en una silla, me dio un vaso con agua. «Cuénteme», me dijo, y yo le conté todo. Le conté de las comidas en el piso de la cocina, de las sobras frías, de los gritos, del desprecio, de los años y años sintiéndome invisible. Ella me escuchó en silencio, moviendo la cabeza. Cuando terminé, me dijo algo que se me quedó grabado. «Doña Rosa, ningún ser humano merece vivir así. Usted no es un animal para andar comiendo en el suelo las sobras. Usted es una mujer, una persona que merece respeto. Y si su marido no se lo da, entonces búsquelo en otro lado. Búsquelo en usted misma». Regresé a la casa con esas palabras en la cabeza. Ningún ser humano merece vivir así. Búsquelo en usted misma. Pero, ¿cómo? ¿Cómo encontrar respeto en mí misma después de tantos años de que me pisotearan? Esa noche hice la cena como siempre. Caldo de pollo con verduras. Serví el plato de Pedro. Se lo llevé a la mesa. Él comió viendo la tele. Yo me fui a la cocina. Había sobrado poco caldo. Casi puro caldito aguado, sin pollo, sin verduras. Me senté en el piso con mi plato. Y ahí, sentada en ese piso frío, comiendo esa agua caliente que llamaban caldo, algo dentro de mí se rompió. No fue dramático. No fue que me levanté gritando y tirando platos. No. Fue algo más profundo, algo que no se ve. Fue como si un resorte que había estado tenso durante 40 años finalmente cedió. Y en ese momento supe, con una claridad que nunca antes había tenido, que yo valía más que esto, que merecía más que esto, que tenía que salirme de ahí o me iba a morir, no del cuerpo, pero sí del alma. Terminé mi caldo. Lavé el plato. Y me fui al cuarto. Me acosté con la ropa puesta, dándole la espalda a Pedro. Él ni cuenta se dio. Se quedó dormido roncando como siempre, pero yo no dormí en toda la noche. Me quedé ahí con los ojos abiertos, planeando. Al día siguiente, lunes, esperé a que Pedro se fuera a trabajar. Me bañé, me puse ropa limpia, me peiné. Agarré el teléfono y llamé a mi hermana Marcela. Ella vivía en Puebla con su esposo. No hablábamos mucho, tal vez una vez al mes. «Marcela», dije cuando contestó. «Soy Rosa». «Hermana, ¿qué pasó? ¿Todo bien?» «No», le dije.
No está bien. Necesito pedirte algo. ¿Me puedo ir a vivir contigo una temporada? Hubo un silencio. Después Marcela dijo: ¿Te pasó algo con Pedro? Me pasaron 42 años con Pedro, contesté. Y ya no aguanto más. Ay, hermana, claro que sí. Ven cuando quieras. Aquí hay espacio para ti. Le di las gracias. Colgué el teléfono. Me senté en la mesa de la sala, esa mesa donde yo nunca comía, y me puse a pensar. ¿Cómo me iba? ¿Qué me llevaba? ¿Le avisaba a Pedro? ¿O nada más me iba? Si seguía aquí, ya viendo que tenemos suficiente tensión acumulada, si están todavía conmigo y no han dado like, es buen momento para hacerlo. Ayuda muchísimo al canal. Y déjenme un comentario si ustedes en mi lugar se hubieran ido o se hubieran quedado. Me gusta mucho leer lo que opinan. Pasé esa semana planeando todo con cuidado. No podía irme de un día para otro. Tenía que hacerlo bien. Primero, necesitaba dinero. Yo no tenía ni un peso. Pedro me daba para el gasto semanal y se acababa. Nunca me sobraba nada. Así que empecé a guardar de donde podía. Si me daba 200 pesos para la compra, yo compraba lo más barato y guardaba 20 o 30 pesos. Compraba frijoles a granel en vez de Isadora, tortillas del día anterior que vendían más baratas, jitomates machucados que estaban de oferta. Poco a poco fui juntando. También empecé a sacar mi ropa de poco en poco. Una blusa aquí, unos pantalones allá. Las metía en una bolsa y las escondía debajo de la cama. Pedro nunca se fijaba en mi ropa. No iba a notar que faltaran cosas. Le hablé a Rodrigo y a Daniela. Primero a Rodrigo. «Mijo, voy a irme de la casa». «¿A dónde, mamá?» «Con tu tía Marcela a Puebla. Ya no aguanto a tu papá». Hubo un silencio. «¿Y por qué hasta ahorita, mamá? Hace años que debiste irte». «Lo sé», le dije. «Pero más vale tarde que nunca, ¿no?» «¿Cuándo te vas?» «En 2 semanas. Pero no le digas a tu papá, ni a nadie. Cuando me vaya te hablo». Daniela reaccionó diferente. «Ay, mamá, por fin. Ya era hora. Nomás avísame cuando te vayas para ir a verte allá». Mi hija estaba feliz de que me fuera. Eso me dio fuerzas. El plan era irme un martes. Los martes Pedro a veces trabajaba hasta tarde. Me daría tiempo de irme bien, sin prisas. Marcela me mandó dinero para el camión. Yo compré el boleto con anticipación. Escondí el comprobante en mi ropa interior, donde sabía que Pedro nunca lo encontraría. Durante esos días seguí con mi rutina normal. Me levantaba temprano, hacía el desayuno, limpiaba, hacía de comer, servía a Pedro. Comía mis sobras frías en el piso de la cocina. Todo igual. Pero por dentro yo ya me había ido. Era como estar viendo todo desde afuera. Veía a esa mujer sirviendo el plato de ese hombre y pensaba: pobre mujer, qué bueno que ya pronto va a ser libre. El lunes en la noche, un día antes de irme, no pude dormir. Me la pasé despierta, mirando el techo. Pedro roncaba a mi lado. Yo pensaba en todo lo que había vivido en esa casa. 40 años ahí. Rodrigo y Daniela habían crecido ahí. Yo había llorado, había reído, había sufrido ahí. Pero no me daba tristeza irme. Me daba emoción, como cuando eres niña y sabes que mañana vas a ir de paseo. El martes me levanté como siempre, a las 5. Hice el desayuno, huevos con chorizo, frijoles, café. Pedro bajó, se sentó, comió. Yo lo vi comer y pensé: esta es la última vez que te hago de comer. Me dio una satisfacción enorme. Cuando terminó, dejó el plato en la mesa, agarró sus cosas, se fue. «Ahorita vengo», dijo en la puerta. Pero yo sabía que cuando él regresara, yo ya no iba a estar. En cuanto se fue, me moví rápido. Me bañé. Me puse ropa cómoda. Saqué la bolsa con mi ropa de debajo de la cama. No me llevé mucho. No tenía mucho que llevarme. 3 blusas, 2 pantalones, ropa interior, un suéter, mis chanclas. Agarré las fotos de mis hijos que tenía en el buró.
Agarré una imagen de la Virgen de Guadalupe que me había regalado mi mamá antes de morir. Eso era todo. No me llevé nada más. Caminé por la casa una última vez. Vi la sala donde Pedro veía la tele. Vi la cocina donde yo había comido en el piso tantos años. Vi el cuarto donde habíamos dormido. No sentí nada. Ni tristeza ni enojo. Nada. Esa casa ya no significaba nada para mí. Agarré mi bolsa y salí. Cerré la puerta con llave. Dejé la llave debajo del tapete, donde siempre la dejábamos. Caminé a la esquina. Agarré un pesero que me llevó a la terminal de autobuses Tapo. Compré unas galletas y un jugo en una tiendita. Me senté en la sala de espera a esperar mi camión. Mientras esperaba, saqué mi celular viejo. Le marqué a Marcela. Ya voy en camino. ¿Ya te fuiste? ¿Le dijiste a Pedro? No le dije nada. Nada más me fui. Ay, hermana, te va a buscar. Que me busque, le dije. Ya no me va a encontrar. Subí al camión. Me senté junto a la ventana. El camión arrancó. Vi la ciudad alejarse. Vi las calles de Iztapalapa, mi colonia, mi casa, mi vida de 40 años quedarse atrás. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí ligera, como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. El viaje a Puebla duró 2 horas. Me quedé dormida. Cuando desperté, ya estábamos llegando. Marcela me estaba esperando en la terminal. Cuando me vio, corrió a abrazarme. «Hermana, aquí estás». Yo me aferré a ella y lloré. Lloré todo lo que no había llorado en años. Lloré de alivio, de miedo, de emoción. Marcela me dejó llorar. Me abrazó fuerte y me dijo: «Ya, hermana, ya estás a salvo». Me llevó a su casa. Vivía en una colonia tranquila de Puebla, en una casita bonita con patio. Su esposo, Javier, me recibió bien. «Bienvenida, cuñada. Esta es tu casa». Me mostraron el cuarto donde iba a dormir. Era chiquito pero limpio. Tenía una cama, un buró, una ventana con cortinas. «Aquí vas a estar bien», me dijo Marcela. «Descansa». Me acosté en esa cama. Las sábanas olían a suavizante de ropa. La almohada era suave. Cerré los ojos y me dormí profundamente. Dormí como no había dormido en años. Desperté como a las 6 de la tarde. Escuché voces en la cocina. Me levanté, salí del cuarto. Marcela estaba haciendo de cenar. Javier estaba poniendo la mesa. «Rosa, ven, siéntate», me dijo Javier, señalando una silla en la mesa. Me senté. Marcela sirvió la cena. Pozole. Puso los platos en la mesa. Puso tostadas, lechuga, rábanos, aguacate. Se sentó. Javier se sentó. Los 3 cenamos juntos, en la mesa. Yo comía mi pozole caliente y me daban ganas de llorar. Hacía años que no comía sentada en una mesa. Hacía años que no comía comida caliente al mismo tiempo que los demás. «¿Está bueno?», me preguntó Marcela. «Está delicioso», le dije. Y no era nada más el pozole. Era la dignidad, era el respeto, era sentirme persona otra vez. Esa noche, como a las 9, sonó mi celular. Era Pedro. No contesté. Siguió llamando. 1, 2, 3, 4 veces. No contesté ninguna. Me mandó mensajes. «¿Dónde estás?», contesta. «Rosa, ¿qué pasó? ¿Te pasó algo?». Los leí pero no respondí. Después me llamó Rodrigo. A él sí le contesté. «Mamá, mi papá está como loco. Dice que no estás en la casa. ¿Dónde estás?». «Estoy bien, mijo. Estoy en Puebla con tu tía». «¿Te fuiste? ¿De verdad te fuiste?». «Sí, mijo. Me fui». «Órale. Qué bueno, mamá». «¿No estás enojado?». «¿Enojado? Estoy feliz. Nada más cuídate. Y dime si necesitas algo». Daniela me mandó un mensaje. «Mamá, mi papá me habló. Está furioso. Dice que te regreses. Le dije que no sé dónde estás. Te quiero. Eres mi heroína». Pedro siguió llamando toda la noche. Yo apagué el teléfono y me fui a dormir. Los primeros días en Puebla fueron raros.
Yo no sabía qué hacer conmigo misma. Toda mi vida había sido levantarme a hacer el desayuno de Pedro, limpiar, hacer de comer. Ahora me levantaba y no había nada que hacer. Marcela trabajaba. Era secretaria en una escuela. Javier trabajaba en una ferretería. Yo me quedaba sola en la casa. El primer día me levanté temprano de todos modos. Hice el desayuno aunque no había nadie para quien hacerlo. Me lo comí yo sola, sentada en la mesa. Después lavé mi plato. Después, nada. No sabía qué hacer. Limpié la casa de Marcela aunque ya estaba limpia. Barrí, trapié, sacudí. Cuando regresó Marcela del trabajo, vio todo reluciente. «Ay, Rosa, no tenías que limpiar todo». «Es que no sé qué hacer», le dije. «Pues descansa, hermana. Llevo años diciéndote que descanses». Pero yo no sabía descansar. No sabía qué era estar sentada sin hacer nada. Me sentía culpable, como si estuviera haciendo algo malo. Poco a poco me fui acostumbrando. Empecé a ver la tele en las mañanas. Algo que nunca había hecho. Veía las noticias, las novelas. Salía a caminar por el parque que estaba cerca. Me sentaba en una banca a ver a los niños jugar. Compraba una nieve y me la comía lentamente, disfrutándola. Marcela me llevó a conocer la ciudad. Fuimos al Zócalo, a la catedral, al mercado de artesanías. Comimos antojitos en el Parián. Fue bonito. Yo me sentía como turista en mi propia vida. Pedro no dejaba de llamar. Después de la primera semana, me marcó Rodrigo otra vez. «Mamá, mi papá quiere hablar contigo. Dice que si no le contestas, va a ir a buscarte a Puebla». «¡Que venga!», le dije. «Yo no me voy a regresar». Pero la verdad sí me dio miedo. ¿Y si venía? ¿Y si me obligaba a regresar? Hablé con Marcela. ¿Y si viene Pedro? Pues que venga. Aquí no entra. Y si hace escándalo, llamamos a la policía. Tú eres mayor de edad, Rosa. Nadie te puede obligar a hacer nada. Pedro nunca vino. Nomás llamaba y llamaba. Después empezó a mandar mensajes más desesperados. «Rosa, regresa. Te prometo que voy a cambiar. La casa está hecha un desastre sin ti. No sé cómo funciona la lavadora. Se me acabó la ropa limpia. ¿Dónde guardas el jabón para trastes?» Leía esos mensajes y no sabía si reír o llorar. 42 años viviendo conmigo y no sabía ni dónde estaba el jabón para trastes. No sabía lavar su ropa. No sabía hacer de comer. Sin mí, era inútil. Y eso le dolía. No que yo no estuviera. Le dolía que sin mí no podía funcionar. Un día me mandó una foto. Era la cocina de la casa. Había trastes sucios hasta arriba del fregadero. Ollas con comida seca pegada. El piso con manchas de grasa. El mensaje decía: «Mira cómo está todo sin ti. Regresa, por favor». Le mostré la foto a Marcela. Ella se rió. «Que se ponga a limpiar. No es tan difícil». Después me mandó otra foto. Era una camisa blanca que antes era blanca, pero ahora era gris. Lavé mi ropa y quedó así. «¿Qué hice mal?», no le contesté. Rodrigo me llamó otra vez. «Mamá, ¿sabes que mi papá está comiendo puras quesadillas de la tienda? No sabe hacer de comer». «Puede aprender», le dije. «Hay tutoriales en YouTube». «También tu casa está bien sucia. Huele horrible». «Pues que limpie». «No sabe». «Rodrigo, tu papá es un hombre adulto. Puede aprender a limpiar y cocinar como cualquier persona. No es un niño». Daniela fue a visitarme a Puebla. Llegó un sábado en la tarde. Me abrazó fuerte. «Mamá, te ves diferente». «¿Diferente cómo?» «No sé, más. Viva. Como que tienes luz en los ojos». Nos sentamos a platicar. Me contó que había ido a la casa a ver a Pedro. «Está fatal, mamá. La casa es un chiquero. Él está flaco, desaliñado. Me pidió que te dijera que regreses». «¿Y tú qué le dijiste?» «Le dije que no, que tú estás mejor sin él». Se puso a llorar. «¿Tu papá lloró?»
Sí, dijo que te extraña, que se da cuenta de todo lo que hacías, que sin ti no puede. Por un momento sentí lástima por él, pero luego recordé las comidas en el piso, los gritos, el desprecio, los años de invisibilidad, y la lástima se me quitó. Dile que me da gusto que esté aprendiendo a valorar, le dije a Daniela. Pasaron las semanas. Yo empecé a buscar trabajo. Necesitaba dinero. No podía estar viviendo de la caridad de Marcela para siempre. Pero era difícil. Tenía 58 años y ninguna experiencia de trabajo fuera de la casa. ¿Quién me iba a contratar? Busqué en tiendas, en mercados, en cualquier lado. Nada. Hasta que un día, caminando por el centro, vi un letrero en la ventana de una fonda. Se solicita ayudante de cocina. Entré. Era una fonda chiquita pero limpia. Olía a mole y a tortillas recién hechas. Había una señora gordita detrás del mostrador. «Buenas tardes», le dije. Vi su letrero. «Vengo por el trabajo». Me miró de arriba abajo. «¿Cuántos años tiene?» 58. «Sabe cocinar. Llevo 40 años cocinando para mi familia». «¿Tiene experiencia en fondas o restaurantes?» «No, pero aprendo rápido». Se quedó pensando. «Está bien. Véngase mañana a las 6 de la mañana. Le voy a dar una prueba. Si me gusta cómo trabaja, se queda. Le pago 100 pesos el día». 100 pesos. No era mucho, pero era mío. Era dinero que yo iba a ganar con mi trabajo. Acepté. Al día siguiente llegué a las 6 en punto. La señora, que se llamaba Luisa, me puso a pelar papas, a picar cebolla, a lavar trastes. Trabajé sin parar hasta las 3 de la tarde. Luisa me observaba. Cuando terminé me dijo: «Trabajas bien, eres rápida y limpia. Quédate. Empiezas mañana». Así empecé a trabajar en la fonda de Luisa, de lunes a sábado, de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Era trabajo duro. Mis manos volvieron a ponerse rojas del agua caliente y el jabón. Me dolían los pies de estar parada tanto tiempo. Pero era diferente, porque al final del día, Luisa me daba mi dinero. Y ese dinero era mío. La primera semana gané 600 pesos. Nunca en mi vida había tenido 600 pesos, que fueran solo míos. Le di 300 a Marcela para ayudar con los gastos de la casa. Los otros 300 los guardé. Después de un mes, tenía como 2.000 pesos ahorrados. Me sentía rica. Pedro seguía mandando mensajes. Ahora eran más patéticos. «Rosa, te necesito. No puedo vivir sin ti. Por favor, regresa. Voy a cambiar, te lo juro. Te extraño». Un día me mandó un mensaje diferente. «Rosa, me enfermé. Tengo gripa. No hay quien me cuide». No le contesté. Al día siguiente: «Rosa, estoy peor. Tengo fiebre». Tampoco le contesté. Al tercer día me llamó Rodrigo. «Mamá, mi papá está enfermo. Fui a verlo. De verdad está mal. Tiene la casa hecha un desastre. Huele a rayos. ¿No vas a venir a cuidarlo?» «Rodrigo», le dije tranquila. «Tu papá es un adulto. Puede ir al doctor. Puede comprar medicinas. Puede cuidarse solo. Yo no soy su mamá. Soy su esposa. O era. Ya no sé ni qué soy. Pero mamá». «No, Rodrigo. 42 años lo cuidé. Le hice de comer, le lavé su ropa, le limpié su casa. Y nunca recibí ni las gracias. Ahora le toca aprender a cuidarse solo. Si quieres, tú ve y ayúdale. Pero yo no voy a regresar». Rodrigo fue a cuidar a Pedro unos días. Después me dijo que Pedro había estado muy grave, que casi lo lleva al hospital, pero que al final se recuperó. «Mi papá está destruido, mamá. De verdad te extraña». «Me extraña porque soy útil, no porque me quiera». Y ahí me di cuenta de algo importante. Pedro nunca me había amado. Yo era una empleada gratis, una sirvienta que nunca pedía sueldo. Eso era yo para él.
Y cuando me fui, no perdió a su esposa. Perdió a su sirvienta. Por eso estaba desesperado. No por amor, por conveniencia. Esa revelación, en vez de dolerme, me liberó. Ya no sentía culpa. Ya no sentía que le debía nada. Los meses pasaron. Yo seguía trabajando en la fonda. Luisa y yo nos hicimos amigas. Me contó que ella también se había divorciado hacía años de un hombre que la trataba mal. Por eso tengo esta fonda, me dijo, para no depender de nadie nunca más. Me inspiraba. Empecé a tomar clases de computación en una biblioteca pública que daba cursos gratis para adultos mayores. Aprendí a usar Word, Excel, Internet. Era difícil al principio, pero poco a poco le agarré la onda. Me gustaba aprender cosas nuevas. Me hacía sentir joven otra vez. Marcela me dijo que podía quedarme en su casa todo el tiempo que quisiera. Nos gusta tenerte aquí, hermana. La casa se siente más alegre contigo. Pero yo no quería abusar, así que empecé a buscar un cuartito para rentar. Algo barato, pero mío. Encontré uno cerca de la fonda. Era chiquito, un solo cuarto con baño, pero estaba limpio. La renta era de 1.500 pesos al mes. Con mi sueldo de la fonda apenas alcanzaba para la renta y la comida, pero era suficiente. Le dije a Marcela que me iba a ir. Ella se puso triste, pero entendió. «Estás reconstruyendo tu vida», me dijo, y me da mucho orgullo. Me mudé a mi cuartito. Compré unos muebles usados, una cama, una mesita, una silla, una estufa chiquita. No tenía mucho, pero era mío. Todo era mío. Y cuando llegaba del trabajo, abría la puerta de mi cuartito y sentía paz. Nadie iba a gritarme ahí. Nadie iba a tratarme mal. Era mi espacio. Había pasado ya como 6 meses desde que me fui de la casa. Era marzo. Un día sonó mi celular. Era un número que no conocía. Contesté. «¿Bueno? ¿Rosa?» Era Pedro. «¿Cómo conseguiste este número?» Le pregunté a Rodrigo. «Rosa, necesito hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar. Por favor, déjame verte. Voy para Puebla». «No vengas, Pedro. No quiero verte». «Ya vengo en camino. Llego en 2 horas. Rodrigo me dijo dónde vive tu hermana». Sentí pánico. Llamé a Marcela. «Pedro viene para acá. No te preocupes, no le vamos a abrir. ¿Y si hace escándalo?» «Pues que lo haga. Los vecinos llamarán a la policía». 2 horas después sonó el timbre de la casa de Marcela. Yo estaba ahí. Marcela abrió la puerta, pero con la cadena puesta. Era Pedro. Se veía mal. Flaco, ojeroso, con ropa arrugada. «Quiero hablar con Rosa». «Rosa no quiere hablar contigo». «Rosa, por favor», gritó Pedro. «Sal, necesito hablar contigo». Salí. Me paré detrás de Marcela. «Ya dime, Pedro, ¿qué quieres?» «Que regreses a la casa». «No voy a regresar». «Rosa, por favor, te necesito. La casa está hecha un desastre. No sé cómo hacer nada. No sé cocinar. No sé limpiar. No sé ni cómo funciona la lavadora». «Pues aprende». «No puedo solo». «Claro que puedes. No eres inválido». «Rosa, te prometo que voy a cambiar. Vamos a comer juntos en la mesa. Te voy a ayudar con las labores. Voy a ser mejor esposo». «Pedro, durante 42 años me trataste como basura. Me hiciste comer en el piso las sobras frías. Me gritaste, me humillaste, me hiciste invisible. ¿Y ahora que te conviene, quieres que regrese?» «No, ya no. Pero somos esposos. Nos casamos para toda la vida». «Tú rompiste ese trato hace mucho tiempo cuando dejaste de respetarme». «Rosa, te amo». «No me amas, Pedro. Nunca me amaste. Yo era tu sirvienta gratis. Y ahora que no estoy, no sabes qué hacer. Eso no es amor». Se puso a llorar. Un hombre de 60 años llorando en la puerta como niño chiquito. «Por favor, Rosa, dame una oportunidad». «Ya te di 42 años de oportunidades».
No te voy a dar más. Vete, Pedro. Y no vuelvas a buscarme. Marcela cerró la puerta. Pedro se quedó afuera gritando un rato. Después se fue. No lo volví a ver. Pero después de esa visita, algo cambió. Rodrigo me llamó. «Mamá, mi papá está muy mal. No come bien. La casa está peor que antes. Creo que está deprimido». «¿Y qué quieres que haga yo?» «No sé. ¿Que hables con él? ¿Que lo perdones?» «Rodrigo, yo ya lo perdoné. Pero perdonar no significa regresar. Perdonar significa soltar el rencor para poder seguir adelante. Y eso es lo que estoy haciendo. Pero tu papá tiene que aprender a vivir solo. Y tú no me puedes pedir que sacrifique mi paz otra vez, nada más porque a él le duele enfrentar las consecuencias de cómo me trató». Rodrigo se quedó callado. «Tienes razón, mamá. Perdón. Es que me da lástima verlo así. A mí también me da lástima. Pero no es mi responsabilidad arreglarlo. Las semanas siguieron pasando. Yo me acostumbré a mi vida en Puebla. Trabajaba en la fonda, tomaba mis clases de computación, visitaba a Marcela los domingos. Hice amigas en el grupo de computación. Señoras de mi edad que también estaban aprendiendo. Salíamos a caminar juntas, íbamos al cine, platicábamos. Era bonito tener amigas. En Ciudad de México nunca había tenido tiempo para amistades. Un día, estaba en la fonda sirviendo comida cuando entró un señor. Era mayor, como de 65 años. Alto, con canas, con cara amable. Se sentó en una mesa. «Buenas tardes. ¿Qué me recomienda?» «Hoy hay mole muy rico», le dije. «Órale, pues un plato de mole con arroz y tortillas». Le serví, comió. Cuando terminó me llamó. «Señora, estuvo delicioso. ¿Usted lo hizo?» «Yo ayudé a hacerlo. Está buenísimo. Voy a venir seguido». Y cumplió. Empezó a venir todos los días a comer. Se llamaba Alfonso. Era viudo. Vivía solo. Trabajaba de contador jubilado, pero todavía llevaba las cuentas de un par de negocios. Era amable, educado. Siempre me daba las gracias por la comida. Siempre dejaba propina. Un día me invitó a tomar un café. «Señora Rosa, ¿le gustaría ir a tomar un café conmigo cuando salga de trabajar?» Me puse nerviosa. Hacía años que ningún hombre me invitaba a nada. «No sé. Es que es nada más un café», dijo sonriendo. «Para platicar. Me cae usted muy bien». «Bueno», dije. «Sí, está bien». Fuimos a una cafetería cerca de ahí. Platicamos de nuestras vidas. Le conté que estaba separada, que había estado casada 42 años con un hombre que me trataba mal, que me había ido hacía ya 8 meses y estaba empezando de nuevo. Él me contó que su esposa había muerto de cáncer hacía 5 años, que la extrañaba todos los días, que ella había sido el amor de su vida. «Pero la vida sigue», me dijo. «Y uno tiene que seguir también. No podemos quedarnos atorados en el pasado». Tenía razón. Alfonso y yo empezamos a salir. Nada formal, nada serio. Nada más a tomar café, a caminar por el parque, a platicar. Era raro para mí. Nunca había salido con nadie más que con Pedro. Pero era bonito. Alfonso era atento, respetuoso. Me abría las puertas, me preguntaba cómo estaba, escuchaba cuando yo hablaba. Cosas chiquitas, pero que significaban mucho. Un domingo fuimos a comer. Llegamos al restaurante. Nos sentamos en la mesa. Los dos, juntos. La mesera trajo el menú. Los dos pedimos. Llegó la comida. Comimos juntos, en la mesa, al mismo tiempo, platicando. Él me preguntó sobre mi día. Yo le conté. Después yo le pregunté sobre su día. Me contó. Era tan normal, tan simple. Pero para mí era extraordinario, porque era la primera vez en mi vida que comía en una mesa con un hombre que me trataba como igual. Cuando terminamos, Alfonso pidió la cuenta. Pagó. Salimos. ¿Se divirtió?, me preguntó. Mucho, le dije. Y era verdad. Me había divertido.
Me había sentido vista, escuchada, valorada. Rodrigo fue a visitarme a Puebla. Vio a Alfonso conmigo. Se sorprendió. «Mamá, ese señor es tú. Es mi amigo», le dije. «Salimos a veces». «¿Y mi papá? ¿Qué con tu papá? ¿Sabe que estás saliendo con alguien?» «No es su asunto. Tu papá y yo ya no somos nada». «Pero siguen casados». «Legalmente sí. Pero voy a arreglar eso pronto». «¿Te vas a divorciar?» «Sí. Órale». Rodrigo se veía confundido. Después dijo: «¿Sabes qué, mamá? Me da gusto. Te ves feliz. Nunca te había visto así». Y era cierto. Yo era feliz. Por primera vez en décadas, era genuinamente feliz. Empecé los trámites del divorcio. Contraté a una abogada. Fue complicado porque Pedro no quería firmar. Decía que yo tenía que regresar, que teníamos que arreglar las cosas. Pero finalmente, después de meses de trámites, firmó. Nos divorciamos en octubre, casi un año después de que me fui. Cuando me dieron el papel del divorcio, me puse a llorar. Pero no de tristeza, de alivio. Ya era libre, oficialmente libre. Le hablé a Daniela para contarle. Ella gritó de felicidad por el teléfono. «Mamá, qué bien. Voy a visitarte pronto para celebrar». Y vino. Llegó con una botella de vino espumoso. Brindamos. «Por tu libertad, mamá», dijo Daniela. «Por mi libertad», repetí. Mientras tanto, en Ciudad de México, Pedro había aprendido a sobrevivir. Rodrigo me contaba que ya sabía cocinar cosas básicas, que había contratado a una señora para que le limpiara la casa una vez a la semana, que estaba yendo a terapia. «Dice que se arrepiente de cómo te trató», me dijo Rodrigo, «que ojalá pudiera regresar el tiempo». «Qué bueno que se arrepiente», le dije, «pero el tiempo no regresa, y yo tampoco». Cumplí 59 años en Puebla. Marcela y Javier me hicieron una cena. Invitaron a Alfonso. Fue bonito. Soplé las velitas del pastel rodeada de gente que me quería, gente que me respetaba. Pedí un deseo, que mi vida siguiera siendo así de tranquila y feliz. Alfonso y yo nos hicimos novios formales. Sí, a mis 59 años tenía novio. Nos reíamos de eso. «Somos como adolescentes», decía él. Pero era un amor maduro, tranquilo, sin dramas, sin gritos, sin maltratos, puro respeto y cariño. Luisa me dio un aumento en la fonda. Ahora ganaba 150 pesos al día. Con eso podía pagar mi renta, mi comida, y hasta me sobraba un poco para ahorrar. Me compré ropa nueva. Fui a la estética y me corté el pelo. Me lo pinté de un castaño claro. Me compré unos aretes bonitos. Me miraba en el espejo y no reconocía a la mujer que me veía. Era yo, pero diferente, más viva, con brillo en los ojos. Un día Pedro me mandó un mensaje. Era la primera vez que me escribía desde el divorcio. «Rosa, espero que estés bien. Nada más quería decirte que tenías razón. Me porté muy mal contigo. No te valoré. Y lo siento. Espero que seas feliz», le contesté. «Gracias, Pedro. Te deseo lo mejor». Y lo decía en serio. Ya no le guardaba rencor. Las temporadas navideñas las pasé en Puebla. Marcela, Javier, Alfonso y yo cenamos juntos. Rodrigo y Daniela vinieron a visitarme. Fue una Navidad bonita, tranquila, sin tensiones. Daniela me confesó algo durante esa visita. «Mamá, cuando yo era niña, siempre vi cómo mi papá te trataba mal, y pensé que así eran las relaciones. Por eso cuando me casé con Jorge, al principio yo también dejaba que me tratara mal. Hasta que un día recordé cómo tú sufriste toda la vida, y dije, no, yo no quiero eso. Hablé con Jorge, nos fuimos a terapia, y ahora las cosas son diferentes. Pero quería agradecerte, porque aunque sufriste mucho, al final me enseñaste una lección importante.
que nunca es tarde para poner límites. Sus palabras me llenaron el corazón. Todo mi sufrimiento no había sido en vano. Mis hijos habían aprendido de mis errores. Habían aprendido a no repetir los patrones. Ahora, mientras les cuento esta historia, han pasado 2 años desde que me fui de esa casa en Iztapalapa. Tengo 60 años. Sigo trabajando en la fonda de Luisa. Sigo viviendo en mi cuartito. Sigo saliendo con Alfonso. Mi vida es simple, tranquila, sin lujos, pero es mía y es feliz. A veces pienso en aquella rosa que comía en el piso de la cocina, las sobras frías. Y no puedo creer que era yo. Parece otra vida, otra persona, porque esa rosa estaba muerta por dentro. Esta rosa que soy ahora está viva, está completa. ¿Me arrepiento de haber aguantado 42 años? Sí y no. Sí, porque fueron años perdidos. Años que pude haber vivido con dignidad. Pero no, porque esos años me dieron a Rodrigo y a Daniela. Y ellos son lo mejor que tengo. ¿Me arrepiento de haberme ido? Ni un segundo. Fue la mejor decisión de mi vida. Debí haberla tomado antes. Pero, como dicen, más vale tarde que nunca. Si alguien me está escuchando y se siente identificada, si alguien está viviendo lo que yo viví, si alguien está comiendo las sobras frías mientras su pareja come caliente, si alguien se siente invisible en su propia casa, si alguien ha perdido su dignidad poco a poco y ya ni se acuerda de quién era antes, quiero decirles algo. Nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Nunca es tarde para decir basta. Nunca es tarde para empezar de nuevo. No importa si tienes 50, 60, 70 años. No importa si llevas 5, 10, 40 años aguantando. No importa si tienes miedo. El miedo es normal, pero el miedo no puede ser más grande que tu amor propio. Yo tenía 58 años cuando me fui. No tenía dinero, no tenía trabajo, no tenía experiencia. Solo tenía una bolsa con 3 blusas y un corazón lleno de esperanza. Y miren dónde estoy ahora. Trabajando, viviendo sola, siendo feliz. Si yo pude, ustedes también pueden. No se queden esperando a que la persona que les hace daño cambie. No va a cambiar. O tal vez cambie cuando ya sea demasiado tarde, cuando ustedes ya estén rotas por dentro. No esperen a eso. Váyanse ahora. Busquen ayuda. Hablen con familiares, con amigas, con organizaciones que apoyan a mujeres. Hay salida. Siempre hay salida. Y si no tienen a dónde ir, si no tienen dinero, si no tienen a nadie, empiecen poco a poco. Guarden un peso cada día. Hagan un plan. Busquen información. Dense cuenta de que ustedes valen, de que merecen respeto, de que merecen comer sentadas en una mesa con comida caliente como cualquier ser humano. Porque eso es lo que son, seres humanos. No objetos, no sirvientas, personas con dignidad. Nunca es tarde para recuperar tu vida. Nunca es tarde para ser feliz. Yo lo logré a los 58. Ustedes también pueden lograrlo a cualquier edad. Antes de despedirme, si llegaron hasta acá y esta historia les conmovió, les tocó el corazón, o simplemente les gustó, me ayudarían muchísimo dándole like a este video. Si todavía no están suscritos, los invito a suscribirse al canal para más historias reales como esta. Y me encantaría leer en los comentarios qué les pareció la historia de Rosa, si conocen a alguien que haya pasado por algo similar, o de qué país nos están viendo. Cada like, cada suscripción, cada comentario hace que este canal crezca y que podamos llegar a más mujeres que necesitan escuchar estos mensajes de empoderamiento. Gracias de corazón por su apoyo. Los quiero mucho. Gracias por escucharme. Gracias por estar aquí. Y recuerden, nunca es tarde para ser libres. Nunca es tarde para recuperar la dignidad. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima historia.